Amados, muy buenas tardes. Es grato poder disfrutar de este tiempo que el Señor ha dispuesto para que nos sigamos reuniendo en torno a Él y sigamos experimentando esa unidad que Él nos brinda por el Espíritu Santo. Un saludo cariñoso para todos, las familias que se encuentran reunidas y las diferentes ciudades que nos están siguiendo. Que sea un tiempo especial para que el Señor siga ministrándonos, edificándonos y enriqueciendo mucho nuestros depósitos. Damos gracias al Padre porque Él es el que nos convoca. Sabemos que solo respondemos a su voz, a su llamado, y aquí estamos nuevamente con ustedes, sentados con Cristo, con el Padre en la mesa, disfrutando de ese banquete, comiendo de su voz, de su palabra, la palabra que sale de su boca. Así que bienvenidos, amados, en este día, en esta tarde. Qué especial encontrarnos y en la distancia, pero en el Espíritu, muy, muy juntos. Así que les invitamos a que nos presentemos delante del Padre y le pidamos que estamos aquí y queremos comer de lo que sale de su boca, para que por su Espíritu Él lo escriba en nuestro corazón y empecemos a vivir esa naturaleza y esa esencia de lo que es ser sus hijos. Así que, amados, les invitamos a unirse con nosotros después de toda esta atmósfera de adoración en la cual Él nos sumerge y en la cual nos conecta con Él, con su Espíritu, y en una sola voz, en una sola identidad que es Él. Padre, damos muchas gracias porque nos permites encontrarnos en torno a tu mesa, en torno a ti, Señor, y estamos acá unidos desde un mismo espíritu en Cristo, sabiendo que es tu voz, es tu palabra, es tu voluntad, son tus deseos, Señor, y estamos acá, Señor, a tus pies, rendidos para escucharte. Rendimos todo nuestro ser, nuestro corazón, y ponemos, Señor, toda nuestra atención a ti. Ponemos todo lo que son nuestras capacidades en nuestros sentidos, pero también en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que tú hables, para que tú ministres, queremos escucharte. Y como tú nos dices y nos has dicho, eres tú por tu espíritu quien escribes cada palabra para que se vuelva carne, para que tu palabra se vuelva esa esencia y esa naturaleza en nosotros, y así sea como somos, como vivimos, y manifestándote a ti. Gracias, Padre, gracias por cada familia, cada persona, Señor, que estamos aquí junto a ti, escuchándote, adorándote y atendiendo para que sea vida tu palabra, tu voz. Te honramos, Padre, te honramos. Y no solamente te lo decimos, sino que queremos expresar esa honra al ser obedientes y al escuchar atentamente y no dejar caer ninguna palabra que sale de tu boca, sino que se vuelve parte de nosotros. Gracias por este momento, por este día, por esta hora. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, amados, qué especial el encontrarnos. Han estado compartiendo con nosotros John, Ricardo, y bueno, quienes han estado acompañándoles, este equipo tan especial, pero a la vez con todos ustedes y con toda cada verdad que también ustedes comparten aún en el chat, son de gran bendición. Y venimos compartiendo días atrás, sábados atrás, el Señor nos hablaba y nos llevó a que cada vez tenemos que ser más a la imagen del Hijo, ser formados en esa identidad, en esa esencia. Recordemos que el Hijo es como el Padre, y como dice en Hebreos, Él es la imagen, la misma esencia, sustancia, la misma naturaleza, la naturaleza, la esencia exacta del Padre, de tal manera que estamos
en lo que venimos compartiendo, se establezca esa imagen, esa naturaleza del Padre en cada uno de nosotros. Y bueno, cada parte que han compartido acerca de esa cosmovisión, de todo lo que es ese proceso de transformación, de carácter, y tiene que ver con lo que venimos compartiendo, que les hablábamos sobre una palabra que el Señor marcó y marca, no solamente una ruta a seguir, sino una parte de ese carácter, ¿no?, de los hijos del reino. Y hemos hablado acerca de Miqueas capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. Dice, y es una pregunta, ¿no?, con la que él parte, y es: ¿qué pide Dios de ti? ¿O qué pide Dios? No solamente de ti, sino de todos, de nosotros, de sus hijos. Miqueas 6, el versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente. Sí, pareciera que es solamente como diciendo como que parece poquito, pero no es un gran contenido, un gran discurso, una gran exigencia de parte de él, sino dice solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte, en la textual dice, contento con tu Elohim. Pero lo hemos mirado en otras versiones que vale la pena revisarlas. Y es: ¿qué es lo que pide el Dios de ti? Que seas fiel, leal y que le obedezcas humildemente. Otra versión que pide Dios de ti es practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. En otra versión dice: ¿qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Creo que cuando miramos este pasaje empezamos a encontrar tres aspectos muy importantes, ¿sí? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hemos estado hablando que esta es la identidad de los hijos del reino, es la identidad de los hijos y del carácter de los hijos del reino. Tuvimos sábados anteriores, compartimos con la familia Escobar, compartimos todo lo que tenía que ver con la misericordia. Ahora, cuando miramos estos aspectos, estamos hablando de ese carácter, de esa cosmovisión o de esa naturaleza, de aquello que identifica a los hijos del reino. Y parte de lo que identifica justamente es la misericordia. Ahora, cuando empezamos a identificar que hay algo que no es parte del reino de Dios y su justicia, inmediatamente entramos a algo que también es parte y es la puerta de entrada al reino, como es el arrepentimiento. Y ahí es donde estuvimos hablando también la importancia de ver el arrepentimiento como una manera de corregir nuestra dirección hacia donde vamos. El mundo ha establecido una forma de vivir, de pensar, y eso se ha formado como una sustancia en cada uno, pero los hijos del reino empezamos a entender cómo es lo verdadero, qué es lo correcto. Y por eso el arrepentimiento es el punto de la puerta de entrada y por donde se arranca, donde se inicia. El arrepentimiento es justamente esa palabra metanoeo, que implica un cambio de manera de pensar. Recuerdan que veíamos esos versículos, en una versión dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Eso es arrepentimiento, y que se vea claramente que nos hemos vuelto al Señor. O sea, que si íbamos en un sentido equivocado, cuando nos arrepentimos, vemos que estábamos yendo en una dirección contraria y tomamos ahora la dirección correcta. Y empezamos a pensar conforme piensa el reino de Dios y su justicia. O sea, esa cosmovisión de la que
tanto Ricardo como John han estado compartiendo. Entonces, parte de esa, más allá de esa manera de pensar, es una manera de pensar que se vuelve nuestra manera de vivir. Y por eso hablábamos de la misericordia como la primera característica o la primera forma en que son identificados los hijos del reino. El carácter de los hijos del reino, y por eso nos referíamos a lo que estuvimos compartiendo con ustedes allí, junto con la familia Escobar. Pero pues lo hemos compartido en discipulado y se está trabajando de diferentes maneras. En intercesión, en los equipos de resplandor y gobierno, en acciones de misericordia, y como hijos hemos estado haciendo con la dirección del Padre acciones de misericordia, no como una tarea puntual, sino como algo que se vuelve parte de nuestra manera de vivir cuando empezamos a escuchar al Espíritu y esa instrucción y que Él pone y mueve nuestras entrañas. Recuerdan que lo hemos hablado, la misericordia es como que Dios empieza a poner esa necesidad de ver, de mirar y cómo ayudar. Entonces se mueven las entrañas, dice, es movido a misericordia, dice el Señor ahí cuando habla del Hijo pródigo, es movido a misericordia, es como que algo se mueve en nuestro ser interno que no puede dejarse de actuar, de responder a esa motivación y a esa inquietud y a esa expresión de Dios a través de sus hijos. Por eso la misericordia es eso, es ese mover que Dios empieza a inquietar y nos hace mirar al que está necesitado, pero también nos hace saber que es Él el que tiene toda la abundancia y los recursos. Nosotros solo somos instrumentos de Él. La misericordia es eso, y estuvimos hablando y lo estamos expresando y aprendiendo a ejercitar para que se vuelva parte de lo que es nuestra naturaleza, de nuestro carácter. Pero conforme a Miqueas 6, dice, estamos viendo esas 3 características, lo que Él pide de nosotros, que hagamos justicia, o que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que aprendamos a andar, ¿sí? A andar humildemente, humillados ante nuestro Dios, ante Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar retomando toda esa dirección de lo que es estas 3 características. Recuerden que hablamos de lo que, si estamos refiriéndonos al reino de Dios y su justicia, también compartimos que el reino, si bien implica toda abarca pues refirámonos como si fuera un territorio, pero es el reino de Dios manifestado a través de los hijos en todo lugar, a través de los hijos, sí. Pero dice el reino de Dios y su justicia. Como reino, pues tiene un rey y tiene un trono. Y recuerdan que hablábamos en el Salmo 89, ¿cómo es este trono? El trono está, dice en el Salmo 89, el versículo 11 y el versículo 14. Tuyos son los cielos, tuya la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Versículo 14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Entonces, el trono, el reino de Dios y su justicia el trono tiene este carácter de justicia. Su fundamento es justicia y derecho, o sea, lo justo es lo que es derecho y lo establece el rey. De tal manera que estamos hablando de justicia, de derecho, pero también habla de la misericordia y la verdad. Es lo visible, van delante de tu rostro, o sea, es algo que se ve. En el Salmo 85 veíamos también estas características. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ciertamente Jehová dará el bien
y nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Entonces vuelve a referirse a esas mismas características. El Señor hace énfasis en este carácter: justicia, misericordia, verdad, humillados ante Dios. Pero quería recordarles algo que fue muy fuerte y que ha sido muy fuerte, que el Señor exhortó a los fariseos y les decía algo muy importante. Dice, en Mateo 23, pero específicamente ese versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad o fidelidad. Esto es necesario sin dejar de hacer aquello. De tal manera que estamos enfocados en ver que esto es lo que identifica a los hijos del reino. Misericordia, que aún el sábado anterior se compartía de cómo se manifiesta la misericordia, y no el juicio, no el castigo, no la acción dura, sino que manifestamos misericordia. Porque son tres, son tres cosas importantes: la justicia, la misericordia y la verdad. Eso todo es la atmósfera y el carácter que debe estar en los hijos del reino. Así que vamos hoy a hablar, a compartir lo que tiene que ver con hacer justicia, ¿no? Practicar justicia. Dice lo que veíamos en Miqueas 6:8, ¿no? Amar la misericordia, practicar la justicia y humillarte ante tu Dios. Hoy, amados, vamos a enfocarnos en todo lo que Él nos dice de hacer justicia, ¿verdad? Así es. Reflexionando sobre el versículo de Miqueas, dice, Él te ha dicho lo que es bueno. Y acuérdense que la parte importante nosotros en nuestro caminar como cristianos es tener oídos para oír lo que Él dice. Eso es algo que tiene que ser característico absolutamente en todo. Y por eso Él dice, Él te ha dicho. Algo que es importante reconocer es Dios nos habla, Dios nos dice. Y es importante entonces atesorar en el corazón sus palabras, la dirección, todo lo que nos ha dicho. Y por eso acá está recalcando eso. Dios siempre se manifiesta, siempre nos habla, nos muestra su dirección y de esa manera debemos movernos. Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Él pide de ti. O sea, al caminar con el Señor, Él siempre nos va a estar hablando, nos va a estar direccionando. Él nos ha dicho, Él nos continúa diciendo. Y parte nuestra es la responsabilidad de oír atentamente para obedecer. Acuérdense que oímos para obedecer. Eso es lo que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros. Y entonces en lo que Él nos ha dicho, lo que Él pide de nosotros, dice solamente hacer justicia. Lo podemos tomar como solamente, no en el sentido únicamente de como algo pequeño, sino solamente quiere decir también en el sentido de enfocarnos. Solamente hacer justicia quiere decir que todo nuestro estilo de vida tiene que estar revestido de justicia. Todo tiene que estar revestido de justicia. En todas nuestras acciones, en todo lo que somos, en todo lo que el Señor nos permite vivir, entonces dice Él, hacer justicia. Y eso es importante, no está diciendo hacer juicio, está diciendo hacer justicia. Juicio le corresponde a Él. La justicia son las obras, es la manera de vivir de acuerdo a Dios y de acuerdo a sus principios. Hacer justicia es eso, es vivir de acuerdo a Dios, de acuerdo a sus principios. Entonces dice, Él te ha dicho, y todo lo que Él nos dice nos encamina por esa senda de justicia, es lo que nos establece. Y allí entonces en Mateo, en el capítulo 6, el versículo 33 dice, buscad pues primeramente el reino de Dios y la justicia de Él.
Entonces, buscar la justicia de Él, la justicia del reino, va a implicar conocer sus principios, conocer la verdad, sus decretos, todo aquello que sale de su corazón. Todo lo que sale del corazón de Dios es justo y Él quiere que estemos viviendo de acuerdo a eso, no de acuerdo a pareceres del hombre. Estamos en el mundo, pero el mundo no nos dicta lo que debemos hacer. Hay algo mayor que nos dicta lo que delinea nuestra conducta, y es lo que es su verdad, son sus principios, y eso tenemos que atesorarlo de manera poderosa en nuestro corazón, dejar que todo ello nos vaya moldeando plenamente. En Mateo, en el capítulo 4, el versículo 16 dice: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, los asentados en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Entonces aquí este versículo está hablando de que hay una tiniebla que envuelve, y esa tiniebla es todo aquello que es contrario a Dios, todo aquello que no ha surgido del corazón de Dios. En Dios está la luz, solo en Él. Entonces la tiniebla produce actos de injusticia, actos de agresión, de descomposición, de violencia, de opresión. Todo eso es lo que genera la violencia. Cuando está diciendo el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, quiere decir se establece todo aquello que es conforme al corazón de Dios. La gran luz es eso, lo que está conforme al corazón de Dios. Y el Señor Jesucristo es la manifestación perfecta de la luz, es luz. Y entonces lo vio a Él en todos sus hechos, en todos sus actos. Y a los asentados en sombra de región de sombra de muerte, dice, una luz le resplandeció. Y tiene que ver entonces con el Señor Jesucristo. Versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces viene esa confrontación de lo que la tiniebla dice, que está moldeando al mundo, que ha moldeado al mundo, ha moldeado las culturas, ha moldeado las generaciones, y ha hecho que la gente ande de acuerdo a eso. Y les ha enseñado de una manera errónea lo que supuestamente es justo. Y se está diciendo, bueno, pues desde el punto de vista de cada cual, pues todo el mundo tiene su criterio de qué es justo. Pero ese criterio ha sido formado por muchas voces de la tiniebla, por muchas corrientes de la tiniebla, de tal manera que en el mundo vamos a encontrar una cantidad de personas que pueden hablar acerca de lo que es justo frente a una cantidad de cosas. Pero cuando venimos a la luz, hay solo una voz, la voz de Dios, la voz de Dios. Solo la luz verdadera, esa es. Entonces los cristianos tenemos un solo criterio, una sola voz respecto a lo que es justo. ¿Por qué? Porque estamos oyendo a nuestro Dios, estamos siendo iluminados por Él, y Él nos marca realmente todo lo que es verdaderamente justo, lo que nace de su corazón. Y viene entonces, por eso el Señor nos dice: arrepentidos. Lo primero que tienen que ver es eso, arrepentidos. Si nos hemos dejado, o el mundo se ha dejado moldear, porque ya como cristianos estamos asumiendo que es el Espíritu de Dios con la verdad de Dios trabajando poderosamente en nuestra vida, moldeándonos para Él. Entonces dice arrepentidos, quiere decir que viene la luz, viene la verdad de Dios contra la mentira del enemigo, la mentira que ha moldeado al mundo, y tenemos que renunciar a todo aquello que se originó en la tiniebla. Eso implica arrepentimiento. Si nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras acciones fueron moldeadas conforme al mundo, resulta que ahí viene el arrepentimiento. No más, no más. Le negamos a la tiniebla, le negamos al mundo el moldearnos. No nos rendimos a ellos, nos rendimos a Dios, quien tiene la verdad, quien tiene la luz, quien tiene la vida. Porque dice, el reino de los cielos se ha acercado. No podemos entrar a disfrutar la plenitud del reino conforme a lo que es el criterio del mundo, a lo que es el criterio de la tiniebla. Viene el reino, y en el reino está la justicia, está el rey justo, está la verdad, y el llamado nuestro es a entrar plenamente, que todas las dimensiones del reino se establezcan en nuestras vidas. Entonces, cuando estamos hablando de estar en justicia, es entrar en las dimensiones del reino. Y el reino nos va a moldear y nos va a establecer una cultura. La cultura del reino es
hacer todo conforme al reino, conforme al Rey, conforme al Padre. Y eso nos va a llevar hacia adelante absolutamente en todo lo que Dios desea que estemos viviendo. Entonces tenemos que poner la claridad, ¿no? Cuando estamos hablando acerca de hacer justicia, bueno, nuevamente, ¿no? ¿Quién tiene la verdad para declarar lo que es justo? Como cristianos y en el reino, ya sabemos quién tiene la verdad. Pero miremos entonces en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo nos está hablando al respecto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Entonces, cuando estamos hablando de justicia, tenemos que hablar de una persona, Jesucristo. Él es la justicia, Él es la manifestación de la verdad de Dios, Él es la luz, Él es el que establece todo el derrotero, el camino, la senda, los criterios por los cuales nosotros debemos vivir, con los cuales debemos estar actuando. Entonces dice bien claro, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces cuando estamos hablando y el Señor nos dice, no, hacer justicia, lo primero es establecer cuál es el fundamento de la justicia. Cristo, solamente Él es el fundamento de la justicia, es Él. Y sobre Él, dice la palabra, tenemos que sobreedificar. En Cristo, llenar nuestras vidas completamente de Él, estar establecidos plenamente en Él y crecer en Él. En la medida en que vamos creciendo en Cristo, entonces nuestras acciones de justicia van a comenzar a ir en aumento, porque estamos alineados con Él, con su perfecta voluntad. Es muy, muy importante esto, y este es el fundamento de la vida cristiana, Jesucristo. Nadie puede poner un fundamento. El fundamento para todo es Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando y mirando todo lo que está en el acontecer diario, familiar, nacional, bueno, todo lo que se está viviendo, y vamos a decir, bueno, ¿qué es lo justo? Nuestra plataforma siempre tiene que ser Cristo. Él es el fundamento, no hay otro fundamento. Han venido pensadores, filósofos, bueno, políticos, todo el mundo está hablando acerca de esto. Aún la religión. Y aún la religión. Pero no estamos hablando la justicia desde la religión, sino desde Cristo. Acuérdense que vamos mucho más allá. ¿Sí? No de formulismo ni nada, sino de esencia de vida. Y es Jesucristo. Jesucristo tiene que ser vivo en nosotros absolutamente en todo. Él es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Y estamos hablando para la vida cristiana. De pronto la gente nos dice, los políticos, toda una cantidad de cosas comienzan a decir, pero nuestra base es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Si no nos movemos de ese fundamento, entramos en armonía con muchas cosas. Toda la gente quiere lo mejor, quiere el bien, pero el bien está determinado por Dios. Nuestro fundamento es Cristo. Y es importante ver también eso a nivel de la familia, porque eso ayuda en todo lo que son también las relaciones familiares. ¿Qué es lo justo en una familia, en las relaciones de familia, en el manejo absolutamente de todos los principios y valores en una familia? Cristo. Cristo, todo lo que surja de Él. Por eso la importancia, ¿no? Como familia estar unidos en torno a Cristo. Y allí entonces comienzan a florecer familias en justicia, que es lo que Dios quiere. Hijos y generaciones que se están manifestando siempre en justicia, pero es todo lo que nace en Cristo. Eso nos lleva lógicamente a un conflicto, ¿verdad? Porque nuestra carne está allí y nuestra carne quiere a veces salirse con la suya, que se manifiesten y hacer las cosas conforme a uno. Pero el crecer en Cristo, ¿cuál es? Menguar nosotros para que crezca Él. Menguar nosotros para que crezca Él. Entonces siempre eso nos va a llevar a la renuncia, pero en la renuncia nos lleva a tener crecimiento espiritual, crecimiento en Cristo, crecer en Él absolutamente en todo. Entonces una familia va ganando crecimiento, madurez y manifestación de justicia en la medida en que cada vez más se manifiesta eso. Cristo es el fundamento,
vivimos de acuerdo a su palabra y estamos viendo todo de acuerdo a esa verdad, Cristo. Y eso entonces trae armonía, trae los manejos adecuados y hay ese acuerdo en torno a Cristo. Eso es una familia sólida que tiene como fundamento a Cristo. ¿Quieres compartir algo, añadir algo más? Bueno, es que me parece tan importante, ¿no? Y sobre todo ver que si bien el Señor nos está diciendo hacer justicia, pues sí son acciones, pero vale la pena entender lo que son acciones desde Cristo, ¿no? No fuera de Cristo. Y ahí es donde está la gran diferencia. Y bueno, la gran diferencia está en muchas cosas, porque es desde un espíritu correcto, que primero se ha parado en la plataforma de la misericordia, pero es desde Cristo. Entonces no es solamente por ponernos por hacer muchas cosas, sino que es Cristo, todo es Cristo, todo es ese arrepentimiento. Y qué importante es ver que y aún ser confrontados en eso, de cómo que el mundo nos ha moldeado y nos ha hecho poner su medida de justicia. Y por eso aún los hijos de Dios pueden estar haciendo reclamos conforme al mundo, a una medida de justicia conforme al mundo, pero poder ver y revisar es confrontación de ver qué cosas nosotros estamos de pronto creyendo conforme al mundo lo que es su medida de justicia y la forma como demanda justicia. Entonces es poder revisarnos, porque sí, la justicia es una persona y es estar en Él para hacer, para manifestarle. Correcto. Entonces les habíamos hablado de que cuando entramos en esta dimensión de justicia, llega una gran confrontación. Lo que el mundo dice, orquestado por la tiniebla, a través de diferentes exponentes y que la gente los puede ver como muy válidos, pero nosotros como pueblo de Dios sabemos que la palabra que nos da vida, que nos orienta, es la palabra de Dios, lo que Dios dice. Por eso Él dice, oh hombre, Él te ha dicho. Y debemos tener oído realmente para eso. El mundo dice muchas cosas y tenemos que entender todas las naciones, pero estamos hablando aquí de pronto en este momento de nuestra nación. Fue moldeada por hombres bajo los antidiseños de la tiniebla, y por eso hay manifestaciones de injusticia, manifestaciones que uno ve que no son las correctas a la luz de la palabra, a la luz de lo que Dios quiere, a la luz de sus manifestaciones. Pero cuando Él nos dice hacer justicia, quiere decir entonces que nos expongamos a Él, nos expongamos a su verdad, nos expongamos a su luz. Porque si vamos a hacer justicia, que es lo que Él está pidiendo, Él es la fuente. Entonces tenemos que exponernos a Él y ser confrontados. Hay muchas cosas que el mundo dicta y que a veces sutilmente se establecen en nuestras vidas. Y tenemos que entrar en ese sentido de confrontación. No queremos tener pensamientos, acciones, criterios conforme al mundo, sino conforme a Dios. Somos gente de reino y todo lo nuestro tiene que tener esas características de reino. Entonces dice, Él te ha hablado. Entonces lo primero que Dios hace con su palabra es confrontarnos, establecer luz, para quitar todo aquello que no debe estar en nuestras vidas. Miremos lo que dice Hebreos en el capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos 2 versículos son muy importantes en torno a esto.
Dios es el creador, es el Dios, es el soberano, es el rey, el que estableció absolutamente todo, en el que está la verdad absoluta, en quien está lo justo. Y dice que entonces todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de Él, a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, cuando dice a quien tenemos que dar cuenta, es porque Él estableció la verdad. Él es la verdad. Estableció lo justo. Él es el justo. Estableció absolutamente todo. Entonces, todo lo que se sale de Él, ¿sí?, tiene que ser confrontado. Tenemos que dar cuenta delante de Él. Y lo tenemos que dar cuenta que es presentar nuestra medida de Cristo en nosotros. ¿Cuánto hay de Cristo en nosotros? Porque finalmente es eso. ¿Qué es lo que el Padre quiere hallar en nosotros? Estatura de Cristo, dimensión de Cristo, esencia de Cristo. La medida para todos es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El Padre lo puso. Y Él es entonces la medida con la cual tenemos que vivir. Y lógicamente, pues Cristo es la manifestación es la palabra viviente. Y Él nos habla a través de Él. Entonces dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces estamos hablando acá de que algo que Dios hace para establecernos en sus dimensiones de justicia, para enseñarnos a hacer justicia, es primero confrontarnos con Él, confrontarnos con su palabra. Y esa es la parte digamos, importante, porque Dios nos dice que nos despojemos del viejo hombre. Yo me despojo de algo cuando sé, esto ya no me sirve para nada. Esto ya no me sirve, esto lo desecho. Y la palabra de Dios viene para eso, para confrontar mi vida y para sacar todo rudimento del mundo, todo engaño de la tiniebla, todo lo que la tiniebla está soltando y que quiere que los hijos de Dios permitamos algo del mundo. Y Dios viene con su palabra para confrontar absolutamente todo. Entonces, cuando estamos hablando frente a esto, es justo mi comportamiento, son justas mis acciones, son justas mis palabras, es justo lo que estoy haciendo, como estoy manejando el dinero, como estoy manejando la relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, como estoy manejando con mis padres, como estoy manejando mi relación en la congregación, como estoy manejándome en la relación con amigos, con familiares, absolutamente en todo. Entonces viene esa confrontación, dice hacer justicia, y entonces viene Cristo. Él es el justo, y Él suelta su palabra, y confronta absolutamente todo. Por eso no podemos vivir alejados de la palabra de Dios. Y nuestra riqueza es Él. Y entonces, entre más entendamos, y permitamos, como dice ahí, que penetre, dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega a lo más profundo. Porque ¿qué es lo que dice Dios? Solamente hacer justicia. Entonces, para hacer justicia, la verdad de Dios, la justicia de Dios tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Discernir pensamientos e intenciones. ¿Sí? Sí, porque es que es tan tremendo, ¿no? Y ver cómo esa eficacia de la palabra es viva. O sea, entonces quiere decir que no está, cuando somos confrontados con verdades que están en Cristo, que están en Jesús, dice Efesios 4, la verdad está en Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, ¿sí? Entonces, cuando yo me expongo y Él empieza a hablarme y me empieza a confrontar en el diario vivir, lo que tú nos pones, ¿no?, como ejemplo, en las relaciones con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con las relaciones, en cómo manejo muchas áreas en la vida. Entonces, la justicia es lo que es derecho.
el único que sabe y nos dice lo que es correcto, lo que es derecho, la justicia. ¿Recuerdan la plomada? Cuando viene esa palabra que Dios me empieza a hablar en esas áreas y me dice está torcido, quiere decir está injusto, está fuera de diseño, está torcido. Entonces me pone su plomada y que es su palabra, y me pone frente a una situación que es lo cotidiano, ¿sí? Del día a día, en cómo yo hablo. Tú decías en en mis palabras, cosas como la crítica, el juicio, la murmuración, todo eso está torcido. Pero entonces dice que es tan eficaz que empieza a ir a lo profundo. Y hay una palabra que me parece muy, muy importante allí, que hasta dividir. Entonces la palabra me expone, es luz, y me expone a eso que está torcido, pero me muestra lo que es verdadero, lo que es derecho, y penetra hasta lo más profundo y empieza a hacer separación, empieza a separar. Y ahí es donde yo tengo que tener toda la valentía y toda la valentía para tomar decisiones y decir, lo alineo, me arrepiento porque empiezo a ver cómo es en el reino, y me arrepiento y me devuelvo para tomar lo que es correcto, lo que es verdadero, y lo verdadero es lo que es justo, lo justo que corresponde a lo que está derecho. ¿Y quién lo establece? El Rey. En Él está lo justo, está lo verdadero. Entonces yo empiezo a ser confrontada a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en cómo hablo? Esa palabra injusta, ¿no? De cómo me refiero, cómo valoro a alguien y cómo me refiero al valor a algo como lo estamos compartiendo los miércoles, que a propósito este miércoles ya retomamos, este miércoles pasado no pudimos tener la transmisión, pero cuando solamente el Señor nos está confrontando respecto de la honra. ¿Cómo estás tú oyendo por ejemplo, en una instrucción, o oír a alguien, ponerle toda tu atención? Bueno, es injusto cuando alguien que te está hablando y que está comunicándote verdades importantes, tú te pones en una actitud de indiferencia, ¿sí? Como puede ser con los papás, o los papás con los hijos. El hijo habla y tienes una actitud de indiferencia total. Eso es injusto, porque no estás dándole un valor y una dignidad a alguien. Entonces es injusto, y el Señor empieza a confrontarnos con eso y nos expone a su palabra, y su palabra empieza a penetrar. ¿Qué hago yo? ¿Cómo respondo a esa palabra que es eficaz? ¿Dejo que se pare y me arrepiento y digo, claro, aquí ya hay tiniebla, estoy siendo injusto, estoy hablando mal, estoy murmurando de esa persona, la estoy condenando, criticando, es injusto? Entonces, ¿qué hago? La palabra penetra y está yendo a lo profundo, porque está discerniendo. O sea, la palabra es tan viva y tan eficaz, la palabra que sale de la boca de Dios, y entonces hace separación de la luz de la tiniebla. Y ahí es donde empiezo a alinearme, me arrepiento para alinearme con lo que es justo. Amén. Entonces es importante esa palabra, divide, hace separación. Ahora es importante tener en cuenta esto, en esta dimensión del versículo. Dice que va hasta lo más profundo, y dice que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces lo justo no es solamente lo aparente, lo que es aparente, sino lo que tiene esencia interna, y esa esencia interna en Dios. Dice que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios va siempre en ese sentido a lo más profundo, porque Él quiere esencia. Y lo más profundo que tiene que haber en nuestra vida es la presencia de Cristo. Cuando el Señor mira lo más profundo de nuestro corazón, todo lo que es esencia interna nuestra, debe manifestar allí de una manera clara a Cristo. ¿Sí? A Cristo. Porque de allí tiene que surgir absolutamente todo. ¿Sí? Dice que
Aún hablando de las palabras, ¿no? Dice, del corazón habla la boca. Pero tiene que ver con todo, ¿no? Del corazón surge todo, palabras, actitudes, pensamientos, conductas. Y nuestro corazón tiene que estar lleno plenamente de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de lo justo, estamos hablando no de lo externo aparentemente, sino de lo interno. ¿Sí? Hay gente que no puede decir, no, está obrando bien, pero ¿cuál es la intención? Y la palabra de Dios está diciendo acá, llega hasta lo más profundo para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando habla acerca del corazón, la misma Biblia dice que el corazón es engañoso y que solo Dios lo conoce. Entonces Dios quiere llegar a eso, a las intenciones de nuestro corazón. Tienen que ser las adecuadas. Podemos hacer lo bueno, pero con orgullo, para ser vistos, para ser reconocidos. Eso ya le quita características de justicia. ¿Sí? Hizo algo que benefició a los demás, pero no es justo la intención con la cual está haciendo, y eso ya lo daña absolutamente todo. Tiene que haber una armonía, una coherencia absolutamente en todo. No tiene que haber división, tiene que haber eso, ¿sí? Plenamente unificado en Cristo. Lo que estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y desde allí nace absolutamente la manifestación también de justicia. ¿Es justo? ¿Es justo? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la intención? La palabra de Dios dice que el discierne va hasta lo más profundo para entender eso. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de justicia, estamos hablando de manifestación de vida. Tiene que ser algo interno en todo lo que estoy viviendo. Y lo más interno, lo precioso de nuestra vida es Cristo. Y Él tiene que ser el fundamento de nuestras acciones, de nuestras intenciones, absolutamente todo. Porque todo lo que vale y todo lo que trasciende es hecho en Cristo. Juan 15, el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, nada que trasciende, nada que esté alineado con el reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios viene y nos confronta para llevarnos, ¿qué? A arrepentimiento. ¿Sí? A arrepentimiento. Entonces religiosamente hay gente que hace muchas cosas, ¿sí? Pero religiosamente, de manera ritualista. Y eso no sirve absolutamente para nada. Lo que Dios está buscando es calidad de vida, esencia, absolutamente en todo. Entonces la religiosidad y el ritualismo pues ya a la gente, ¿no? Y exteriormente los demás pueden discernir, bueno, ¿sí? Es una persona que está haciendo bien las cosas. Pero, nuevamente, ¿no? Interiormente, ¿sí? La esencia tiene que ver con lo interior, calidad de vida interior. No estamos hablando de apariencia, estamos hablando de esencia. Y entonces debemos permitir que eso llegue y confronte. Y de pronto nos molesta. Pero si nos molesta, debemos entender entonces que eso está arraigado en nuestras vidas y que hay cosas del mundo que están muy metidas. Y tenemos que entonces entrar en confrontación. Señor, no quiero esto. Quiero exclusivamente lo tuyo. Y si esto me molestó, bueno, Señor, trae más luz para entender, ¿cierto? ¿Por qué estoy tan apegado? ¿Por qué me molestó? Porque yo quiero es exclusivamente lo tuyo. El Señor Jesús, el apóstol Pablo decía, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, que habla acerca de la esencia real. El fundamento de la vida cristiana es ese. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir entonces que todo lo que va a brotar de justicia tiene que nacer en Cristo. No en mí, ¿sí? No en la carne, sino en la dimensión de mi espíritu, que está lleno, pleno de la presencia de Cristo. Y es allí donde tenemos que movernos. Y tenemos que ir hacia adelante. Entonces, todo lo que es justo es lo que nace en Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En nuestros corazones. Y entonces el secreto de la vida cristiana es
dejar que Cristo se manifieste a través nuestro. Cuando Cristo se manifiesta a través nuestro, estamos en caminos de justicia. Estamos en la senda del justo, dice, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y va en aumento, ¿por qué? Porque está hablando entonces que como cristianos estamos llamados a crecer, a tener mayor estatura de Cristo, a que se manifieste mucho más Él absolutamente en todo. Entonces, la esencia del hacer justicia es Cristo. Él como fundamento absolutamente en todo. Y su palabra y la presencia de Él para seguir creciendo, pues viene esa confrontación. Entonces, a lo que llamábamos bueno, porque el mundo nos enseñó acerca de eso, ahora que vino Cristo, que vino la luz, que vino la verdad, que viene la palabra que penetra hasta lo más profundo para discernir, para separar, entonces nos enseña. Y comenzamos, ¿cierto?, a desvestirnos de todo aquello, a despojarnos de todo ello, para revestirnos de Cristo Jesús. Y comienza entonces ese adecuado obrar en justicia, hacer justicia. Que la vida de Dios brote de manera continua en nuestras vidas. Sí, quería decir algo, sí, todo es Cristo. Y entonces cuando empieza uno a mirar estar en Cristo, es que y estamos viendo cómo primero se está formando y nos está alineando para ver qué cosas no están en justicia, qué cosas están fuera de Cristo, que Él es el único. La justicia es una persona, es importante eso, es una persona. Y cuando Él crece en mí, todo en mí empieza a alinearse, a enderezarse. Recuerda que lo justo es todo lo que es derecho, y lo derecho es todo lo que es su verdad. Entonces viene la palabra, confronta, y yo me expongo y veo lo que está torcido, e inmediatamente el arrepentimiento me hace alinear y enderezar. Tomo esas decisiones. Entonces, por eso viene en las entrañas, se forma primero en lo entrañable, en las entrañas. Y cuando se forma, porque ya me alineé, porque ya empecé a entrar en todo, en la palabra que es viva y eficaz, fue a lo profundo y discernió mis pensamientos, mis intenciones, y vieron que tampoco estaban en justicia. Te puedo hacer una apariencia de justicia, de algo que está derecho, pero como Él mira el corazón, vio, entonces fue y habló, nos da una voz. Y ahí es donde empieza a trabajar en lo entrañable, para que nos coloquemos en ese fundamento de lo que es la verdad, lo que es Cristo. Y por eso, revisando el Salmo 85, 89, hablábamos donde el fundamento del trono es justicia y derecho. Entonces ahí ya empezamos a alinearnos con el reino de Dios, con su trono, con su justicia. Pero también dice que delante de su rostro van la misericordia y la verdad, la fidelidad. Quiere decir entonces que eso se hace visible. La justicia y la misericordia no son dos cosas que estén desconectadas. Las estamos, como un día les decíamos, las estamos viendo de una manera aparentemente separada, pero no podemos verlas desconectadas, no están desconectadas, son un todo. Pero como en una forma más de podernos revisar y concentrar, las estamos viendo como si fuera parte, pero no está aparte. Amados, queremos que entiendan eso, no son aparte, están conectadas. Entonces, cuando el Señor me mueve y empieza a que yo vea aquello que está desalineado, me empieza a conectar con algo que se va a hacer visible. Entonces, por eso dice de vestirnos, y la vestidura es externa, pero muy, muy de fariseos es cuando es solo el vestido y no hay nada entrañable. Por eso lo primero que Dios está trabajando hoy en esta tarde es moviéndonos a que se ha formado en nosotros, en lo entrañable, en la esencia, en la naturaleza misma de Cristo formado en nosotros. El único que es justicia, el que es la verdad,
se ha formado en nosotros para que sea visible, para que nuestras vestiduras sean eso, sean justicia. El fruto empieza a verse, el fruto es lo visible. ¿De dónde está comiendo el árbol que da ese fruto de justicia? Pues de Cristo. Frutos como árboles de justicia, es lo que dice en Isaías. Entonces, como árboles de justicia que dan fruto. Y eso, el fruto pues también va a ser algo visible. Y es muy importante que lo primero que está haciendo el Señor es confrontándonos para separar, para que nos expongamos a su luz y empezar a que se arraigue y se establezca esa naturaleza de Cristo y se haga visible. Así es el reino. Pues todo habla realmente acerca de lo que es esencia, el por qué. Entonces, por ejemplo, hay cosas que son muy contradictorias en la sociedad. Hay muchas fundaciones y hay las grandes empresas, digamos, supermercados y todo eso. Cuando uno llega a la caja a pagar después de hacer las compras, entonces le dice, quiere hacer una donación, una botica de alimento para los niños, bueno, diferentes cosas que tiene. Y entonces, como quien dice, esta empresa está comprometida. Pero resulta que lo que hicieron fue organizar eso, porque al organizar una fundación, de esa manera entonces pueden pagar menos impuestos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Ellos no deberían ofrecer eso, ¿no? Que si quiere 1,000 pesos o lo que sea para ayudar a los niños. ¿Por qué? Porque es una manera en que le estamos ayudando a esa empresa a no pagar más impuestos, ¿sí? Ellos deberían directamente hacerlo, pero lo hacen de esa manera. Los grandes artistas, futbolistas, todos esos tienen fundaciones, ¿sí? Y entonces dice, bueno, son gente que está apoyando, pero realmente, ¿qué es lo que están haciendo? La intención del corazón. ¿Sí? Evadir impuestos. Evadir impuestos. Entonces, por eso es importante lo interno, ¿sí? Lo interno, el por qué, el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y Dios mira siempre es eso. Y por eso lo que surge del corazón tiene que ser de ese corazón plenamente rendido a Cristo, lleno de Cristo. Cuando obramos conforme a Cristo, estamos obrando en justicia. Lo más importante nosotros como cristianos, lo justo, vamos a decir, ¿qué es? Vivir conforme a Él, conforme a su palabra. Si decimos que somos cristianos, dice, debemos valorar la palabra, debemos valorar lo que Dios dice, valorar lo que hay en su corazón y vivir de acuerdo a eso. ¿Sí? Entonces, lo justo, cuando estamos hablando para los cristianos, es vivir de acuerdo a su palabra. Y el proceso que Dios nos va a llevar siempre es en ese sentido. Su palabra nos modela, su palabra nos llena de luz, su palabra nos enseña cómo vivir acá en el mundo y nos conduce por su senda cada vez más gratificante absolutamente en todo. Es la manifestación de su amor para con nosotros. Nos dio su palabra, ¿sí? Para enseñarnos a vivir, para que no fuéramos moldeados por el mundo, no fuéramos moldeados por la tiniebla y caer en dimensiones de esclavitud, sino para la palabra para que nos condujera a plena libertad en Él. Entonces, en Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces está hablando, ¿no? Como cristianos estamos llamados a oír. Una de las características muy importantes como cristianos es oír, tener esa facultad de oír la palabra de Dios, pero dice acá, y me siguen. El Señor no va detrás, empujando. Él no es un arriero, Él es un pastor, va adelante. Y las ovejas oyen la voz para seguirle. ¿Sí? ¿Sí? Me siguen. Entonces es muy importante. Como cristianos debemos tener muy en cuenta esto. Nuestra manifestación de justicia delante de Dios es no menospreciar su palabra. Es no tener nuestros propios caminos. Es oír su palabra para estar en sus caminos. Hacer justicia es eso. Él ya ha dicho, dice el Señor ya ha dicho lo que espera de nosotros. Entonces, si decimos que creemos en Dios,
y aún más, pasamos de creer en Dios para caminar con Dios, para vivir en Dios, para creerle a Dios, entonces debemos tener una completa y suprema valoración de su palabra, lo que Él dice. Es justo tener reverencia a Él, a su palabra. ¿Para qué? Para seguirle, para vivir y hacer conforme a lo que Él está diciendo. El religioso, el ritualista, se contenta con un poco, como diciendo, bueno, más o menos démosle la imagen, ¿verdad? Ustedes saben el ritualismo en el cual está envuelto el país, la nación, entonces van a un culto religioso, a un servicio religioso los domingos, salen, ya cumplí. ¿Sí? Eso es el formato religioso en el cual la tiniebla quiere enredar a la gente. No se trata de cumplir, se trata de vivir, y el vivir es de manera continua. Necesito oír la voz de Dios todos los días para vivir en cada área conforme a lo que sale de su corazón, del corazón de Dios. Cuando Dios nos habla, nos está exponiendo su corazón. Entonces, menospreciar su palabra es menospreciar su corazón, y eso es muy grave. Pero entonces, cuando entendemos y realmente amamos a Dios, valoramos a Él, le respetamos, somos fieles delante de Él, dice, le seguimos. Le oímos y le seguimos. Y seguir al Señor es estar en sus sendas para hacer todo aquello que ha nacido en su corazón. Él, algo muy importante siempre es eso, nos habla para manifestarnos su corazón. No nos habla para meternos en rigidez de cosas, en la religión, no. Él nos habla para que aprendamos a caminar con Él, en compañía, en unidad con su corazón. ¿Sí? Para que nuestro corazón sea lleno de la plenitud de Él, para disfrutar de la plenitud de Él. Entonces, es eso. Oímos para seguirle, para ser establecidos en sus sendas de justicia, en sus caminos. Y tiene un propósito muy grande. Habíamos leído en Mateo 4 de que el mundo está en tiniebla, en la densa tiniebla, porque todo lo que el mundo suelta es tiniebla. Entonces, ¿el mundo qué necesita? Luz. Él es la luz, pero Él también nos conforma a nosotros como luz. Miremos lo que dice en Mateo 6. De hecho, cuando decimos que la justicia es una persona y es Jesús, es Jesucristo, y cuando tú dices, para Él el deseo era hacer la voluntad del Padre. Dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y les decía a sus discípulos, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo justo. Eso es lo que, la voluntad, el deseo del corazón del Padre, cuando yo lo conozco, pues quiero hacer lo que a Él le agrada. Y eso era el Hijo. Cristo, ese era su deseo, solo hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, dice, es buena y es perfecta. ¿Qué quiere decir que es perfecta? Bueno, dice además que es agradable, no es gravosa, no es pesada, es agradable hacerlo. Pero cuando dice es perfecta, es porque no hay ningún error. No hay ningún error, no hay nada torcido, no hay nada injusto, es perfecta. Entonces, para el Hijo, lo que estaba en su corazón era, de hecho dice, estoy en el seno del Padre y lo doy a conocer al Padre. Es porque conocía lo que le agradaba al Padre. Y vivía en justicia siempre, porque ese era su deseo, hacer la voluntad del Padre. Y su deseo también era que a todos los que reconcilió con el Padre, también sea eso, ¿no? El deseo del corazón, hacer lo que al Padre le agrada. Entonces, por eso la justicia es una persona. Él siempre estuvo en la voluntad de Dios, que es perfecta. Correcto. Entonces, si Cristo está en nosotros y Él es justo, entonces nosotros tenemos que manifestar eso.
el ser justos en todo nuestro estilo de vida. ¿Sí? Así la gente, pone muchos reparos y argumentaciones, pero acuérdense que la esencia de la vida cristiana es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Entonces, Él es el recurso absolutamente todo. Dice que de su plenitud tomamos todos los días. Es esa riqueza, esa abundancia que hay en Él que tomamos. Y eso nos va moldeando para manifestarlo completamente a Él. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos en un mundo de injusticia, estamos hablando de que hay una cantidad de personas que no tienen a Cristo y no pueden manifestarlo. Y como no tienen a Cristo y no pueden manifestarlo a Él, pues manifiestan la injusticia del mundo, la injusticia de la carne, de las limitaciones del mismo hombre, ¿sí? De todo lo que hay. Entonces, un mundo injusto, ¿cuál es la respuesta para un mundo injusto? Cristo, a través de sus hijos, a través de los suyos, a través de su pueblo, estableciendo esas dimensiones de justicia. No era Mateo 6, es Mateo 5, perdón. Entonces vamos a Mateo 5 y del versículo 13 al 16. Aquí no solamente habla de los cristianos como luz, sino también como sal. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí habla acerca de lo que somos y el para qué hacemos, para qué debemos ser sal y para qué debemos ser luz. Dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el para qué vivimos, el para qué hacemos todo esto, dice que el gran propósito es para que Dios sea glorificado, Dios sea manifiesto absolutamente en todo. Se va a manifestar a través de nuestras acciones que Él es justo, Él es bueno, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es santo. Que la gente vea a Dios a través nuestro, Él es glorificado. Y eso es lo justo, porque somos de Él y para Él. Y todo lo que hacemos es de acuerdo a la verdad de Él, a la vida de Él en nosotros. Él va a ser glorificado, no nosotros. Porque no es para hacernos un buen nombre, ¿no? Para que nuestra familia vea, uy, cómo es de bueno Él, cómo es de piadoso Él. Para que nuestros vecinos digan, uy, no es que este vecino es, mejor dicho, Dios en persona. Entonces buscando gloria, ¿no? Es para que Él, nuestro Padre, sea glorificado absolutamente en todo. Entonces, la justicia viene, ¿para qué? Las obras de justicia que Dios pide que nosotros vivamos es para que en este mundo injusto y lleno de tiniebla no se degrade más, ¿verdad? Sino que la gente pueda encontrar algo completamente diferente. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. En el pasado se usaba la sal no solamente para darle sabor, sino que se salaba para evitar que se degradara, se fuera dañando, se fuera pudriendo. Entonces se colocaba sal y eso evitaba. Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nuestra justicia, la justicia que Dios espera, tiene una acción sobre la tierra. Y es evitar que sea contaminada, que sea degradada. Nuestras obras no tienen que contaminar. Lo que más contamina son las acciones injustas de alguien que es cristiano. Eso contamina más que las acciones injustas de aquellos que no conocen a Dios. Nuestra vida trae tremenda bendición o desafortunadamente corrompe mucho más. Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada?
para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces es triste ver, ¿no?, cómo la gente se burla y dice, y ese que es pastor, y ese que es cristiano, y ese que es, ¿no?, pisoteando aquel que está llamado a ser sal, porque no se mantuvo, se sostuvo en su esencia en Cristo, perdió su esencia. Entonces, cuando la acción de Cristo en nosotros comienza a obrar y a manifestarse, dice, comenzamos a mostrar algo diferente y evitar toda una manifestación de deterioro y de degradación. Estamos ante un gran desafío. El mundo aparentemente se está degradando más. Y eso quiere decir, como cristianos tenemos que manifestarnos más en lo que somos, en lo que tenemos. Tenemos la verdad de Dios, tenemos la justicia de Dios y tenemos que vivir entonces en esa verdad y hacer las obras de justicia, las obras conforme a Dios. Eso es lo que va a cambiar absolutamente todo. Y evitar entonces, dice, simplemente ser hollados. Pero dice, continúa diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Y es interesante, ¿no?, como veíamos en Mateo, en capítulos anteriores, cuando decía, ¿no?, el mundo estaba sentado en tinieblas, pero una luz le resplandeció, y estaba hablando acerca de Jesucristo. Al estar en Cristo, ¿sí?, Cristo es nuestra esencia, entonces también somos luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz es manifestar, ¿qué? Manifestarlo a Él y manifestar la justicia y la verdad de Él. Él dice que nos pide, ¿no? Padre nos pide solamente hacer justicia. Entonces, es siendo luz. ¿Y cómo somos luz? Pues estableciendo lo que es correcto, lo que es la verdad de Dios delante de todos. Es que el mundo lo hace así, es una manera equivocada. En el reino se hace así, y esa es la manera adecuada. Y lo que tenemos que buscar es eso, manifestar el reino. Dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo será llena el conocimiento de la gloria de Dios? Por las acciones justas nuestras, por la manera en que estemos viviendo. Y por eso Él dice, ¿no?, vosotros sois la luz. Estamos llamados a manifestar esa riqueza. La luz es lo que es justo delante de Dios. Eso es lo que trae luz. Y vivir en todo sentido en esa dimensión. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino del candelero, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? La justicia. El obrar en justicia. El vivir conforme a Dios. El manejo adecuado de todo lo que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da. Los recursos, todo lo que Dios nos da, los dones, los talentos que Dios nos dio. Las decisiones también. Las decisiones están alineadas con lo que es justo, con lo que es recto. Correcto. Y de esa manera entonces Dios está siendo glorificado. Y nosotros estamos actuando en justicia. ¿Por qué? Porque si decimos que somos hijos de Dios, que creemos en Él, nuestras acciones deben comunicar eso. Amamos su verdad y estamos viviendo de acuerdo a Él. Eso es lo justo. Entonces, cuando Él dice, ¿qué es lo que Él pide? Solamente hacer justicia. Y tiene que ver en esa dimensión de vida, ¿no? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La justicia, la verdad de Dios y las obras que Él nos pide que nosotros estemos viviendo conforme a Él, se produce y se manifiesta en luz que va a confrontar a otras personas, que va a confrontar o que les va a dar esperanza a otras personas. ¿Sí? Pablo tenía, antes de su conversión, algo duro. ¿Sí? Tenía su religiosidad, pero tenía también la manifestación de lo que era la vida de los primeros discípulos. Y cuando se convirtió, el Señor le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Resplandecía la luz, y él vivía en un conflicto interno.
Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, hasta que llegó el momento de la rendición. ¿Sí? Y se alineó. Entonces nuestra luz va a producir eso, va a incomodar a muchos, pero no lo vivimos por eso, porque lo estamos viviendo y haciendo para la gloria de Dios. Pero viene la luz, incomoda. El obrar en justicia es eso, es traer luz. En el mundo es así, pero en el reino de los cielos es así. Y estamos buscando el reino de Dios y su justicia y manifestar la justicia de Dios absolutamente en todo. Entonces, es esa la dimensión. Cuando el Señor nos está hablando, ¿no? ¿Qué es lo que pide de nosotros? Solamente hacer justicia. Y es vivir llenos de Cristo y manifestar a Cristo. Y que todas nuestras acciones estén de acuerdo a su palabra, a lo que Él dice, porque esa es la verdad. Que cuando la gente dice que eso no es justo, bueno, ¿en base a qué se está diciendo que algo es justo o no es justo? Nosotros tenemos el fundamento, Cristo. Todo lo que se desalinea de Jesucristo es injusto. Todo lo que está conforme a Cristo es justo. Y debemos traer siempre nuestra vida en esas dimensiones. Y es interesante lo que dice acá, ¿no? Dice que la luz dice, alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, donde siempre hemos dicho, ¿no? El primer lugar en el cual se manifiesta la esencia de mi verdadero cristianismo es en casa, en familia. Tiene que alumbrar a todos los que están en casa. Y si es cierto en este momento, su luz está alumbrando a los que están en casa, no para incomodarlos, ¿verdad? Sino para manifestar a Cristo. Es eso. Mi luz, ¿cuál es? Manifestar a Cristo. Es manifestar a Cristo. A todos los que están en casa. Tratarlos como los trataría Cristo. Tenerles relaciones absolutamente en todo, como lo trataría Cristo. A nivel allí en la familia. Tomar decisiones conforme a Cristo. La familia se une, ¿verdad? Se reúne, Señor, queremos es tu luz y hacer conforme a tu corazón. Entonces buscan en Dios la sabiduría, buscan en Dios el consejo, buscan en Dios la fortaleza para tomar las decisiones adecuadas y seguir hacia adelante. Por Cristo fundamento, toman decisiones, familia en luz, que alumbra los unos a los otros, para salir también hacia adelante, dice, para que muchos vean el fruto de estar en Cristo. El fruto de estar en Cristo es la luz. Y es lo que va a ayudar a muchas personas a reconocer, vale la pena vivir en Cristo, de acuerdo a Él. Hay solo una verdad absoluta, y esa la tiene Dios. Las demás son verdades relativas que van cambiando. ¿Sí? Van cambiando. Usted ha visto cómo el mundo se ha vuelto más tolerante con la maldad, con la iniquidad, y hace sentir mal a aquellos que no están siguiendo el ritmo del mundo. Aunque la palabra ahora es tolerancia. Pero no podemos ser tolerantes con la tiniebla, no podemos ser tolerantes con los diseños de la tiniebla que moldea el mundo. Tenemos que ser firmes en nuestro compromiso con el Señor. Y con su verdad. Y su verdad nos moldea. Y vamos hacia adelante de acuerdo a la verdad de Dios. Y eso es lo que es hacer justicia. No para los hombres o para ser vistos para los hombres, sino para con Dios. Los cielos gobiernan sobre la tierra. Y sobre nuestra nación, nuestra ciudad, los cielos gobiernan. Entonces es la justicia que nace en Dios, en la verdad de Dios. Él es el que determina absolutamente todo y ese tiene que ser entonces nuestro compromiso. Vayamos al Salmo 85. Gladys ha estado hablándonos y leyéndolo, pero vamos a seguir meditando un último versículo. Está hablando de Dios, cuando dice la justicia irá delante de Él, está hablando de Él, está en mayúscula, delante de Dios. Pero también la justicia, o sea, lo que presenta a Dios también es su justicia, Él es justo. Y lo que presenta a cada uno de nosotros, y Isaías 58 también lo dice, ¿no? Tu justicia irá delante de ti.
siempre la carta de presentación en el mundo espiritual es la justicia. Y Dios se presenta como un Dios justo. Él es justo. En Él no hay contradicción, en Él no hay maldad. Su esencia es el bien, su esencia es la verdad, su esencia es la vida. Entonces, la justicia nace de Él y brota de Él. Entonces, por eso está diciendo, la justicia va delante de Él. En Isaías 58, hablando a las personas, dice, cuando estamos llenos también de Dios, dice, tu justicia irá delante de ti. Y la gloria del Señor será nuestro retaguardia. Entonces dice, la justicia irá delante de Él y Él nos pondrá en el camino de sus pasos. ¿Cuál es el camino de sus pasos? Justicia. Por eso dice la senda del justo. ¿Por qué? Porque es el camino de sus pasos. La justicia irá delante de Él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Quiere decir, cuando habla acerca en el camino de sus pasos, es Dios anda en justicia. Dios no tiene otro caminar. Él anda en justicia. ¿Y Él qué coloca delante nuestro? Su camino, sus pasos. ¿Y cómo son sus pasos? Justos. Por eso el Señor Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nos pone, oír su voz, nos pone en el camino de sus pasos. Su voz habla la verdad. Su voz habla la vida. Su voz habla absolutamente todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, la esencia de Él. Y Él nos pone en eso, para que vivamos de acuerdo a eso. Y entonces va a brotar todo el bien. Va a brotar Cristo, que es todo el bien. ¿Cuál es todo el bien que yo tengo? Cristo. Es todo el bien que yo tengo, es Cristo. Es eso. ¿El bien de Arturo cuál es? Cristo. ¿El bien de Gladys cuál es? Cristo. El bien de cada uno de ustedes tiene que ser también es Cristo. Y es lo que tiene que brotar. Entonces, la justicia va delante de Él y Él nos pondrá en el camino de sus pasos, en su verdad y en su justicia. Y eso es lo que va a manifestar gloria para Él y va a manifestar, ¿cierto?, la luz de Él. Y va a manifestar, va a desatar todas las acciones de Él a favor nuestro, en todo sentido. La justicia trae la manifestación de Dios. Dice, versículo 11, dice, bueno, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Ciertamente, Jehová dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. Él dará el bien. La justicia desata el bien de Dios. Él es justo. ¿Y qué es lo que Él quiere? Desatar el bien. ¿Y quiénes lo disfrutan? Aquellos que se alinean con Él, con su verdad, con su corazón, con Cristo. Y entonces la justicia desata el bien de Dios. Que dé fruto. En este momento de tanta dificultad es necesario que la tierra dé fruto y que los hijos que viven en justicia experimenten eso. Esta tierra está llamada a fructificar para los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los hijos de Dios que están llenos de Cristo. Fructifica, da su fruto para bendecirnos a nosotros, no para, para el resto de la gente, ¿no? Dios es fiel, Él es justo y hace cumplir esta palabra. Va a fructificar la tierra. Va a bendecir. La tierra fructifica para bendecir a aquellos que se establecen en el obrar en justicia, en el obrar conforme al corazón de Dios. La manifestación plena de Dios en este sentido. ¿Algunas palabras finales? Es que sí, definitivamente, cuando estaba mirando, cuando tú hablabas de la luz, y miraba también ese versículo de Isaías 58:8, ¿no? Y, o sea, está dentro de un contexto de también algo que Dios está corrigiendo, ¿sí? Algo que se estaba haciendo mal, diciendo, bueno, es que ayunan para mostrarse y ayunan, y de pronto empieza a alinear, dice,
el ayuno es hacer justicia, o sea, mirar, ser movido en las entrañas hacia donde está el necesitado. Y entonces dice este versículo de Isaías 58, el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, inmediatamente las obras y las acciones, las obras de justicia, el hacer justicia, como lo hemos estado revisando y mirando hoy, primero se forma en nosotros y como veíamos en Hebreos 4, empieza a hacer separación para que nos alineemos con lo que es justo, para que se quite toda tiniebla de aquello que creíamos y que demandábamos justicia o que era justo. Y entonces el Señor empieza a decir, pues ahí no hay luz. El mundo está en tiniebla y su justicia es movida por oscuridad. Pero cuando los hijos se alinean con la justicia, dice, entonces nacerá tu luz. Empezará a verse tu luz como el alba, empezará a amanecer. Y los hijos, cuando nos alineamos con lo que es justo, cuando Él empieza a hacer en nosotros separación, empieza como el alba, ¿no? Como el amanecer. Una luz que va en aumento. La senda del justo va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que se alineó completamente con lo que es el reino de Dios y su justicia. Porque conoce lo que es justo, que solamente está conforme al reino, conforme al Rey, conforme al Hijo que vino a manifestar las obras del Padre. Entonces empezarán a hacer. Entonces la justicia, cuando nos alineamos con la justicia, va a empezar a amanecer luz, la luz. Y vamos, como dice en Daniel 12, enseñaremos justicia con la manera de vivir, y empiezan otros a alinearse y a ver. Y el que está en tinieblas pues está buscando la luz y se empieza a alinear con la luz y empieza a caminar en la senda recta, porque la senda, dice, cuando Él pone nos pone sus pasos como nuestra senda, pues ahí es una senda recta, derecha, no nos perdemos ni tampoco nos desviamos, no nos hace caer en que haya abismos al lado, no, nos alinea y nos hace caminar en lo recto. Entonces la senda del justo está alineada con su voz, con lo recto, con lo que es perfecto, con lo que además es agradable, porque a veces el mundo ha hecho creer que si nos alineamos con Dios y con la manera de vivir del Hijo de Dios, dice, vas a perder la diversión, va a ser aburrido, que sos fanático. No, al contrario, esa es una forma sutil y engañosa y mentirosa de la tiniebla. Pero cuando dice la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable y da frutos de justicia. Y justamente cuando empiezas tú a compartir, y lo hablábamos en sábados anteriores, los hijos, dice, nosotros somos las semillas, Él es el sembrador y la tierra es el mundo. ¿Y a quiénes viene a sembrar? A los hijos del reino, a los hijos que están alineados con la justicia, con lo que es justo, enderezaron sus caminos. Entonces, fíjense y pensemos todos nosotros que si lo veíamos en esta parábola cuando dice, Él es el sembrador, Cristo es el sembrador, y la tierra es el mundo, y viene a sembrar a los hijos del reino. Por eso estamos hablando del carácter de los hijos del reino. Pero imagínense que si los hijos del reino somos nosotros, que alineados con la justicia, con el reino de Dios y su justicia, ¿qué pasa cuando una semilla es sembrada? Pues va a empezar a dar fruto, o sea, va a crecer y va a empezar a dar fruto. ¿Qué fruto va a dar alguien que ha sido sembrado, que está en justicia? Pues frutos de justicia,
frutos de justicia, porque no, si sembramos semillas de pera van a dar peras, si sembramos semillas de naranja van a dar naranjas, si sembramos hijos del reino de Dios y su justicia, ¿qué va a dar? Frutos de justicia, que muchos van a comer. Y entonces por eso dice, no solamente la justicia es luz, sino que alinea y hace que los hijos del reino sean sembrados. Así que, amados, ustedes y nosotros, el Señor nos está alineando con Él y nos está poniendo frente a un espejo para revisar qué cosas no están alineadas con la justicia, con lo que es justo, con lo que es verdadero. Porque entonces Él viene y da su palabra y nos confronta con aquellas cosas que no están derechas, aquellas cosas que están torcidas, para que lo alineemos, porque somos hijos del reino. Y vamos a ser sembrados. Y si somos sembrados, darán frutos de justicia. Y esos frutos de justicia es esa parte visible, no son las vestiduras de justicia, es lo visible. Primero trabajó en lo entrañable. Ahora, frutos, vestidos y frutos es lo que otros van a poder venir. Pero ¿dónde vino? Pues primero fueron sembrados. Primero vino y entraron a la entraña del mundo y empezaron a manifestar justicia. Los hijos del reino estamos llamados a resplandecer y a enseñar justicia. Enseñar justicia no se trata de ir y dar bibliazos, ¿sí? Cuidémonos de no dar bibliazos y decir, es que usted está mal y Dios dice eso. No, eso no es el carácter. Eso le pasó a Juan y Jacob. Cuando iban con el Señor y no los quisieron dejar pasar por Samaria, ¿qué hicieron? Señor, vamos a hacer justicia, pedimos que llueva fuego y azufre. Y el Señor los corrige y les dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben a qué reino pertenecen. Entonces, hacer justicia no es venir con castigo y dar bibliazos al que está de pronto torcido, no. Empecemos a enseñar justicia, manifestemos misericordia y la misericordia va a dar lugar a que alguien empiece a responder, dice, yo quiero comer del fruto que tú estás dando y me quiero alinear, me doy cuenta de lo torcido que tengo y quiero comer de esos frutos de justicia que es Cristo. Quiero comer también de Cristo. Entonces, es luz, porque vas a poner la tiniebla, pero también vamos a ser sembrados si nos alineamos con la justicia, porque lo que el Señor Jesús no va a sembrar lo que no está en justicia. Amén. Bueno, amados, les enviamos un cariñoso abrazo y les invitamos a que nos unamos en este momento en oración para que todo aquello que el Señor nos habló por medio de su palabra siga siendo ministrado, regado por el Espíritu Santo y comience a manifestar frutos. Oremos. Padre, te damos gracias porque la justicia está en ti, la verdad, Señor, está en ti. Y tú nos has permitido, Señor, entenderlo y reconocerlo y poder proclamar, Señor, que tú eres el fundamento de nuestras vidas. Señor, declaramos que en el mundo no está la verdad, que en el mundo no está la justicia, es en ti, Señor. Amén. Y damos gracias porque tú como fundamento, como esencia de nuestras vidas, nos llenas de tu luz, nos llenas, Señor, de tu justicia, para poder glorificarte absolutamente en todo. Amén. Permite, Señor, que todo nuestro estilo de vida comunique la grandeza tuya. Comunique, Señor, tu santidad, tu sabiduría, tu fortaleza, tu gran nombre. Que todo sea lleno, Señor, de la manifestación de tu gloria. Que nuestros hogares estén llenos de actos de justicia conforme a tu corazón, Señor. Que haya justicia en el trato entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Que haya justicia en el manejo económico, en el manejo de las relaciones que hay entre las diferentes familias, bendito Dios, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Que tú seas exaltado, Señor, que tú seas glorificado.
Gracias porque eres tú el que nos libras del ritualismo, Señor, y nos llamas a la esencia de vida plena en ti. Queremos, Señor, clamar de que tu voz siga resonando poderosa en todo nuestro ser interior. Amén. Declaramos que es la voz del mundo la que se apaga, que es la voz del mundo la que se ahoga, Señor, y es la voz tuya la que resuena con poder, bendito Dios, para seguirte en tus sendas, sendas de justicia y sendas de verdad. Gracias por tu amor, gracias por la manifestación tuya, Señor. Y hoy podemos declarar con gozo y con alegría, tú eres un Dios justo. En ti no hay despropósito, en ti no hay maldad, en ti no hay oscuridad, Señor. En ti está la manifestación plena de la vida, de la verdad, Señor. Te damos gracias por cimentarnos en ti. Queremos seguir creciendo como esos hijos tuyos, que te revelan en todo, que te glorifican en todo. Padre, tu diseño es que seamos luz, que seamos sal, a través de vivir en la justicia tuya, Señor. Y queremos cumplir ese propósito en medio de esta sociedad que tanto te necesita. Resplandezca tu luz en nuestros corazones, Dios, y tú seas glorificado absolutamente en todo. Padre, te damos gracias porque aún al andar en la justicia tuya, por tu puro amor y misericordia, nos llenas de tus bendiciones, Señor. Y declaramos esa plenitud de tus bendiciones en cada persona, en cada hogar, en cada hijo tuyo. Que resplandezca, Señor, la verdad, que tú eres nuestro Padre y nos guardas y nos cuidas independiente de lo que esté pasando en las circunstancias externas, Señor. Tú eres nuestro amparo y eres nuestra fortaleza. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, seguir disfrutando este fin de semana en las bendiciones de Dios y en todo lo que Él resplandece para cada uno de nosotros. Paz, bendiciones. Un abrazo, les amamos. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.